Muy buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Han recibido charlas magistrales muy importantes sobre uno de los temas cruciales: corrupción y violencia, que lamentablemente son problemas que cruzan nuestro país en este momento. Yo quiero empezar, obviamente, dándole las gracias a la Sociedad Bíblica y felicitarlos por este nuevo aniversario y por este espacio que está dado de unidad. Yo creo que es muestra de la voluntad de los directivos, obviamente, de un camino que tenemos que seguir para poder responder a los grandes problemas nacionales. Y obviamente, qué bueno estar entre personas de tanta trayectoria, que nos han dejado a través de su cátedra, de su vida, de su testimonio, realmente un camino a seguir como iglesia. Para aquellos que venimos un poquito detrás, no tan jóvenes obviamente como Samuel, pero venimos detrás. El tema de hoy, analizando, si dejamos por favor la primera imagen, analizando la corrupción y la violencia desde el corazón de Dios. Hemos escuchado sendos análisis, obviamente muy documentados y muy buenos, desde diferentes entradas. Pero estando frente a ustedes, el inicio de esta reflexión para mí nace de conocer el corazón de Dios con respecto a estos temas, para poderle dar una base y mirar cómo está nuestro país. Y como verán, bueno, de repente no tan claro, tenemos el escudo de Perú. Es el mes de julio. Todos nos sentimos orgullosos, pero verán que está partido. Y está partido por una razón muy sencilla. El país está partido. Vivimos en un país fragmentado. Vivimos en un país confrontado. Vivimos en un país lleno de corrupción y lleno de violencia. Y yo me preguntaba, justamente al pensar en este tema, ¿cuál es el corazón de Dios con respecto a esto? Cuando nos mira como país, ¿cuál es su sentimiento? Y entonces, al dirigirme la palabra, en la siguiente imagen, encontré un momento que seguramente ustedes también lo conocen. Era el momento antes del diluvio. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué dice Génesis 6, 11, 13? En ese tiempo, la gente había corrompido la tierra con su maldad y la había llenado de violencia. Dios miró la tierra y vio que toda la gente estaba viviendo una vida corrupta y violenta. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente. La tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Así que voy a destruirlos junto a la tierra. Cuando comencé a reflexionar sobre esto, me impactó muchísimo. ¿Cómo está el corazón de Dios cuando ve corrupción y violencia? Dios mismo llegó a indignarse tanto que vino el tema del diluvio como un juicio por la corrupción y por la violencia. Y versículos anteriores vemos la observación de Dios. Dice: el Señor vio que la maldad de la gente en la tierra era muy grande y que todo lo que pensaban en su corazón era siempre y solamente malo. Siempre y solamente malo. Permanentemente el pensamiento del hombre centrado en la maldad. Habíamos generado en ese momento una cultura de maldad.
una cultura de violencia. Y esa era la observación de Dios. A veces pensamos que Dios no está actuando en medio de nuestras realidades, como que estuviera distante. Y decimos, frente a cada cosa cotidiana que miramos y escuchamos en los medios de comunicación, ¿qué hace Dios frente a esto? Pues Dios se está indignando y está observando. ¿Y cuál es su sentimiento? Que dice Génesis 6:6. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Le dolió en el corazón. Le dolió la corrupción. Le dolió la violencia que vivíamos. ¿Cuál es el sentimiento de Dios cuando mira ahora el Perú? ¿Qué creen? Hay un dolor profundo de lo que pasa en nuestra tierra. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la consecuencia? Entonces el Señor dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Y no solo a los seres humanos, sino también a los animales, reptiles y aves, porque me arrepiento de haberlos hecho. Hemos repasado estos versículos, lo hemos leído con detenimiento y lo hemos contextualizado en nuestro país. ¿Se imaginan eso? ¿Cuáles son algunas consecuencias, conclusiones que podríamos sacar de este tema? Y felicito a quienes pusieron el título, porque la corrupción está estrechamente vinculada a la violencia. La corrupción y la violencia están estrechamente relacionadas y corresponden a una actitud humana de rebeldía ante Dios. Están relacionadas. Una es consecuencia de otra. Sus implicancias son individuales, sociales y afectan toda la naturaleza y ser viviente. Toda la naturaleza y ser viviente. ¿Recuerdan aquello que la naturaleza gime? Es toda la naturaleza por culpa de nuestros sistemas de corrupción y de violencia que vivimos cotidianamente. Y afectamos absolutamente toda la creación. Y lo tercero, Dios observa la corrupción, se duele de ella y se indigna. Se indigna. En medio de todo este pasaje hubo un solo hombre. Un solo hombre. Y por un hombre Dios nos dio una oportunidad. Un hombre justo. A veces pensamos que tenemos que ser miles para afectar una comunidad, una ciudad, un país. Hubo uno que Dios miró, guardó y dio oportunidad. Y Dios cambió de vida. Ahora, vivimos en el Perú. Julio, mes de orgullo. Todos nos enorgullecemos. Salen las autoridades políticas, levantando el pecho, poniéndose la franja roja y blanca. ¿No es cierto? ¿Cuál ha sido la historia de corrupción del Perú? A veces pensamos que 10 años atrás, 20 años atrás. Si pasamos a la siguiente presentación, por favor. Anterior. Si solamente vemos los casos más importantes de corrupción del siglo XIX y del siglo XX, que de verdad nuestras cárceles estarían no solamente con estos presidentes, sino con muchos más presidentes, muchos más ministros de los que tenemos actualmente. Solamente el año 22, un año después de la independencia, el Perú independiente contrajo préstamos excesivos con Inglaterra para financiar la guerra. Los intermediarios, como el consorcio
Goldsmith, inflaron las deudas con comisiones ilegales. Consecuencia, el país quedó endeudado por décadas sin recibir el monto completo. Esto es parte de una investigación. El año 1822. 1836. Malversación durante la Confederación Perú-Boliviana. ¿Quién era el protagonista? Andrés de Santa Cruz. Para que los que nos gusta solamente tener la idea de los héroes, muchos de los nombres acá fueron personajes involucrados en temas de corrupción, aprovechando las circunstancias que vivía el país. Desvío de fondos públicos para financiar su proyecto político. Uso de recursos peruanos para beneficiar a Bolivia. El Congreso peruano lo acusó de apropiación indebida en 1839. 1845. Corrupción en el primer gobierno de Ramón Castilla. Los contratos de guano. Era el momento del guano. Monopolios otorgados a empresas extranjeras con ganancias mínimas para el Estado. Parece que estamos leyendo el comercio de allá. ¿O no? Sí. Nepotismo. Familiares de Castilla obtuvieron puestos clave. Hablamos ahora de los congresistas, esto estamos hablando de 1845. Sentó las bases para la crisis económica posterior. El famoso Mariano Ignacio Prado. Muchos lo hemos estudiado en el colegio, ¿no? Luego de la batalla de Tacna, en que el ejército peruano boliviano es destruido, el presidente Prado, al cual el honor le exige defender Lima hasta la muerte, recoge el dinero de una generosa colecta pública de joyas de las damas de la sociedad limeña y huye del país bajo pretexto de ir a comprar armas. ¿Se imaginan eso? Vivimos un momento difícil de la historia del país, estamos en plena guerra, todos sacamos nuestros aros de oro para que vayan y compren armas porque vamos a perder la guerra. El hombre agarró y se fue. Eso es la historia de Perú. Siglo XX, Augusto B. Leguía. Hablamos siempre de las obras, ¿no? Contratos y enriquecimiento ilícito, el oncenio de Leguía y los negocios corruptos. 1948 a 56, Manuel Odría, clientelismo y obras sobrevaloradas, la corrupción en el 80. Obras, sí, obras. Hemos tenido obras, pero obras sobrevaloradas. Eso no es historia reciente. Por eso que no pongo la historia reciente, porque todos ustedes la conocen. Estoy poniendo la historia de la República, de nuestro país, el cual amamos y nos sentimos orgullosos, pero no orgullosos de los líderes que hemos tenido, porque muchos de los líderes que ha tenido el Perú deberían estar también en la cárcel. Fernando Belaúnde Terry, escándalo de la página 11. ¿Se acuerdan de la página 11? Sí. Okay. Yo no me acuerdo porque desapareció. El famoso escándalo de la página 11. Este es el liderazgo político que hemos tenido. Gracias, obviamente, a este trabajo, tanto del Concilio Nacional Evangélico y de UNICEF, que hoy día forman la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, hemos podido tener contacto con varios ministros, varios premieres, varios presidentes de la República. Como ahora se están rotando rápidamente, hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos. Algunos de ellos vienen acá. Pero cuando uno ingresa a la parafernalia del poder, ¿no?
la honra y dignidad que supuestamente te da el poder, y que trata de borrar la realidad de los corazones. Y entonces me preguntaba, Dios se duele de la corrupción que vivimos, y obviamente mirará con mucha indignación a aquellos líderes políticos que nosotros hemos puesto en el poder. Y entonces, ¿cuál es la función? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia tratando de ser sal y luz en medio de este contexto? No es el problema de los últimos gobernantes, es el problema del sistema que vivimos en el poder político durante toda nuestra época republicana. Les habla un hombre que ha trabajado mucho tiempo en el Estado. En un momento determinado me dieron un caso para que yo formara una comisión de investigación. Era un caso muy mental. Viendo cómo se estaba llevando el proceso, fui al representante de la Contraloría para hablar con él. Lo que él me dijo después que yo conversé con él es: ¿tienes familia? Sí, tengo familia. Entonces es mejor que te quedes tranquilo. El representante de la Contraloría me dijo eso. Poco tiempo después me apareció en el norte del país, un lugar donde no había estado, una denuncia. Y poco tiempo después sacaron dinero de mis propias cuentas personales. ¿Ese es el Perú? Ser honesto e íntegro en el Perú es un peligro. Para que el Perú funcione en su sistema estatal, tienes que moverte bajo las reglas de la corrupción. Y es más, si eres honesto, hasta puede ser ineficiente para producir las cosas que se tienen que dar. Es decir, nosotros, cuando asumimos cargos de liderazgo, estamos en peligro. Somos peligrosos al sistema. Pero por eso es muy importante que ingresemos al sistema para poder cambiar las estructuras que vivimos permanentemente. Y entonces seguimos a la siguiente. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las acciones de la Iglesia frente a la corrupción y la violencia? Hay 4 que quiero dejarles esta mañana. Primero, fomentar la unidad de la Iglesia en espacios públicos masivos de oración e intercesión. Esto parece que es algo recurrente, pero quiero dejarles un testimonio. Cuando era más joven, obviamente más joven que Samuel, apoyaba mucho el Movimiento Nacional de Oración. Conocí cercanamente a don Pedro Ferreira y veía cómo en ese momento del terrorismo las iglesias se comenzaron a unir. Claro, nos estaban matando. El temor hizo que nos uniéramos cada vez más. Pero veía más de 35.000 años en el Estadio Nacional clamando, juntos, diferentes lugares. ¿Por qué? Porque teníamos un peligro. El peligro era el terrorismo. Hoy día tenemos esto, que va corroyendo no solamente las instancias del Estado, de la sociedad, les digo que hasta de la Iglesia, porque no va a faltar gente metida
en redes de poder, de narcotráfico y de diversas cosas que quieran manchar la honra de la Iglesia. Por lo tanto, tenemos que estar muy alertas. Y muy alertas en una coyuntura donde van a haber muchos políticos que también se van a llamar por evangélicos o evangélicos. Y tenemos que estar alertas en ello. Y tenemos que hacer el esfuerzo de generar lazos de unidad. Por eso saludo este trabajo de la Sociedad Bíblica Peruana. Porque obviamente con el Concilio Nacional Evangélico y UNICEF hacen un esfuerzo de unidad. Pero tenemos que ser convocantes, porque hay miles y miles de iglesias que están afuera, que obviamente necesitamos también articular para volver a interceder de manera unida, como lo hicimos en aquel entonces. Porque parecía muy fácil en un momento determinado que un personaje como Abimael Guzmán cayera, ¿no? Pero no cayó, obviamente, por todas las investigaciones que hicieron. Cayó porque hubo un pueblo creyente que estuvo orando permanentemente y Dios escuchó y Dios obró. Queremos tener un país del cual podemos estar orgullosos de nuestros líderes. Tenemos que volver a unirnos. Tenemos que volver a unirnos. Quitar esas etiquetas con las cuales a veces nos miramos los evangélicos y estrecharnos más y darnos cuenta que tenemos un Dios que se está doliendo del país que tenemos para comenzar a trabajar. Un segundo punto es denunciar la cultura de corrupción desde los púlpitos de manera abierta. No tener temor de hablar de la corrupción. Hay veces, obviamente, un pastor tiene mucho cuidado de lo que dice a la congregación y piensa que acá no se trata de hablar de política, se trata de denunciar lo que creemos que está mal. Aunque eso puede costar en el tiempo de repente la libertad que podemos gozar. Va a llegar ese momento, y yo creo que va a llegar pronto. Pero tenemos que ser valientes para denunciar desde los púlpitos que esas cosas que están pasando están mal delante de Dios. Amén. Si nosotros somos hijos de Dios, como lo creo, tenemos que movernos de acuerdo al corazón de Dios para bendecir nuestro país y mirar con esperanza nuestro país. Tener prácticas transparentes en las iglesias y sancionar cualquier acto corrupto. Nuestro hermano, que nos explicó anteriormente también toda la evaluación de CONEP, fue bastante explícito en este tema. Y yo también lo creo fundamentalmente. No podemos tener iglesias que se queden calladas frente a los problemas internos de corrupción. Porque eso justamente nos daña la credibilidad de la iglesia. La iglesia tiene que ser transparente y capaz de denunciar públicamente aquello que está mal. Y por último punto, el que creo que debemos darle un mayor esfuerzo. Promover que jóvenes profesionales cristianos ingresen en espacios de liderazgo público. ¿Cuál es el objetivo? Influir en la política con valores del reino, no con corrupción. Influir en los espacios públicos. Muchas iglesias tienen temor de decirle a jóvenes que son capaces, que los vemos como personas que pueden desenvolverse bien, incentivarlos. Que no piensen que tenemos que tener un presidente de la República Evangélica. Pensemos que podemos tener un regidor en el Espíritu Evangélico. Empecemos desde abajo, desde las ciudades. Y animémoslo. Y otra cosa que he estado viendo durante todo este tiempo, cuando una persona llega a un alto nivel y es creyente,
los pastores no se acercan. Porque obviamente esa persona, yo no trabajo solo 8 horas diarias, y lo digo por experiencia. Esa persona trabaja muchas horas y tiene muchas presiones. Y en lugar de tener un pastor al lado, tiene más bien la distancia de la iglesia. Cuando debiéramos estar al costado, animándole, cuidando su vida, cuidando su familia. Porque de las decisiones que toman dependen muchas cosas. En los últimos años, para quienes lo saben, hemos tenido 5 viceministros cristianos y una ministra cristiana. Muchos de ellos terminaron con juicios, porque estar en esos lugares no significa libertad de trabajo. Pero casi todos terminaron siempre con la frente en alto y volviendo a la iglesia, porque hicieron las cosas de acuerdo al testimonio y de acuerdo al corazón cristiano. Así que tenemos posibilidades, sí tenemos posibilidades, y de repente las posibilidades están en nuestras propias iglesias. Los jóvenes que queremos formar, los jóvenes que queremos impulsar, tenemos que trabajar por ellos, tenemos que unirnos como iglesias, y estos espacios que nos sirvan para tener un corazón mucho más unido, para ver el Perú liberado ya no del terrorismo, sino de la corrupción. Y ese es el mensaje que quiero dar a ustedes. Muchas gracias.